Comenzaremos esta unidad en donde aprenderemos sobre bifurcaciones condicionales, ciclos, iteraciones y expresiones lógicas en ABAP. En esta primera clase aprenderemos a implementar la bifurcación condicional if en un programa ejecutable. En este caso, como bien sabemos, creamos un programa por cada unidad trabajada. Entonces, creemos nuestro programa Z bifurcaciones Logali. El Logali cámbialo por tu nombre de usuario SAP. Recuerda asignar tu desarrollo a tu orden de transporte y paquete. Como primer paso para empezar nuestra lógica, definimos las variables. La primera llamada LV letra de tipo C de longitud 1. Recordemos que cuando en la definición de nuestras variables no definimos la longitud en el tipo C, el sistema tomará esa longitud como 1. Y cuando no definimos el tipo, se tomará como de tipo C con longitud 1. Pero ahora recordemos que también podemos usar la nueva forma de declaración en línea, que permite omitir el tipo de datos haciendo que el compilador del código determine el tipo según el valor que le asignemos a la variable. En este caso, ahorraríamos líneas de código, ya que podemos realizar declaraciones y asignaciones al mismo tiempo en la misma línea. Entonces, nuestra variable quedaría de la siguiente manera: data, dentro de paréntesis LV letra, igual a A, que es el valor que le asignaremos en este momento. Después de esta declaración en línea, imprimimos con write una cadena de caracteres que diga bifurcaciones condicionales, ya que a lo largo de esta sección, al ejecutar el programa, asignamos códigos en bloques condicionales que puede que no se ejecuten. Y para ver que tenemos una salida, ponemos esta cadena para que pinte algo en pantalla. Veamos. Empecemos con la primera bifurcación condicional, que nos ayuda a ejecutar líneas de código bajo unas condiciones. Por ejemplo, si ponemos diferentes declaraciones o líneas de código, le estamos indicando al programa que si se cumple la condición, se pueden ejecutar. De lo contrario, realizar otra ejecución. Mediante skip agregamos dos líneas en blanco para separar en pantalla. Ahora, entonces con if indicamos que si el valor de la variable LV letra es igual, cuando utilizamos expresiones lógicas podemos usar EQ, que significa igual o equivalente al carácter A en este caso. Finalizamos nuestra sentencia if siempre con un punto. Muy importante siempre cerrar nuestro bloque de if con la palabra clave en if, ya que si intentamos activar el programa sin añadir esto, se arrojará un error indicando que se debe cerrar la estructura de control con if. Entonces cerramos este bloque que hemos abierto. Este if también lo debemos cerrar con un punto. Ahora, que quede claro, con esto le indicamos al sistema que si se cumple la condición indicada, se ejecuten todas las sentencias o declaraciones que hay entre if y en if. En este caso pondremos una lógica sencilla, que solo pinte en pantalla el valor de la letra mediante write, junto con una cadena de caracteres. Entonces, el compilador cuando llegue a la línea del if, evalúa la variable. Si es verdadera, si se cumple la condición, el sistema ejecuta la sentencia que encuentre en este bloque. Activamos y ejecutamos nuestro programa y vemos en consola que sí se ha cumplido, ya que nuestra variable tiene en su contenido la letra A. Entonces en pantalla se pinta el valor de la letra como lo hemos indicado en la lógica. Ahora volvemos al código fuente. ¿Y qué pasa entonces si no se cumple la condición? ¿Qué haría el programa en este caso? Por ejemplo, si nuestra variable toma el valor de B, este valor será evaluado en la condición y su resultado sería falso. Veamos, si activamos y ejecutamos, vemos que en pantalla no se muestra ningún valor, ya que el sistema no encontró lógica si no se cumple la condición del if. Para esto usamos otra expresión lógica con la palabra clave else if, en donde también debemos añadirle otra expresión lógica. Entonces decimos que si LV letra es igual a B, se ejecute otro bloque de código.
En este caso indicaremos igualmente una cadena de caracteres mediante write que indique letra igual a el valor actual de la variable lv_letra. Entonces lo que hace el sistema es evaluar el valor de la variable en la primera condición del if. Si se cumple, ejecuta el primer bloque de sentencias. Si no se cumple la primera condición, se comprueba la siguiente expresión lógica del else if, donde la letra es igual a b. Si se cumple esta, entonces se ejecuta este segundo bloque de sentencias. Y así sucesivamente con todas las condiciones else if que tengamos dentro de nuestra bifurcación. Esta lógica la podemos resumir como en el siguiente diagrama. Ahora, volviendo a nuestro programa, activamos y ejecutamos para ver en consola. Y en este caso se cumple la segunda condición. Ejecuta el segundo bloque de código, ya que el valor de nuestra variable es b, mostrando así en pantalla el valor actual de la variable. Debemos saber que para los else if no hay un límite, podemos poner n else if dentro de nuestra bifurcación. Por ejemplo, si añadimos otro else if indicando en la condición que si la variable lv_letra es igual a c, se ejecute el tercer bloque de código, en donde se imprimirá que la letra es igual a c. De esta manera el sistema irá línea por línea evaluando todos los else if y sus condiciones hasta encontrar en cuál se cumpla. En este caso tenemos 3 expresiones lógicas. Para ver que esta condición se aplique o se cumpla, cambiemos ahora el valor de nuestra variable lv_letra a c. Activamos y ejecutamos. Y vemos en consola que se ha ejecutado solo el bloque de código asociado a la condición que cumple. Dentro de nuestro bloque podemos incluir lógica más compleja, como por ejemplo en un entorno empresarial real, evaluar un tipo de cliente o material o factura. Y dependiendo del dato encontrado en el sistema, ejecutar X acción para arrojar algún resultado. Ahora, si ninguna de las expresiones lógicas es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones después de la instrucción else. Es decir, el sistema comprueba todas las líneas anteriores y si ninguna se cumple, entonces se ejecuta el código correspondiente. Pero si se cumple alguna condición anterior, ya no se comprueba ninguna otra y se finaliza la bifurcación. Las bifurcaciones if y end-if son obligatorias y las bifurcaciones else if y else son opcionales. En este caso indicamos en el bloque de else que si no se cumple ninguna condición, se imprima en pantalla una breve cadena de caracteres que indique que es otra letra. Entonces activamos y ejecutamos para ver los resultados en consola. Y ahora vemos que tenemos otra letra distinta a las de las condiciones en if o else if. Cuando se alcanza el final del bloque de instrucciones o si no se va a ejecutar ningún bloque de instrucciones, el procesamiento continúa después del end-if. Es decir, la lógica del programa como tal continúa. Dentro de las condiciones de esta bifurcación también podemos usar diferentes operadores como no equal, NE, LT menor que, GT mayor que, LE menor o igual, GE mayor o igual. Todos los podemos utilizar dependiendo de la lógica aplicada. Veamos. Definamos en línea la variable lvnum en donde guardaremos un valor numérico, por ejemplo 3. Ahora usamos if y en la condición colocamos si el valor de lvnum es igual a 3. Si usamos el símbolo de igual no estaríamos haciendo una asignación, sino que estaríamos evaluando la condición lógica del if. Igual que cuando ponemos EQ, pero es más recomendable usar EQ. También podemos indicar en nuestra condición NE. Con esto decimos que si el valor de la variable no es igual a 3. O podemos usar también las condiciones como menor, que sería LT, mayor, que sería GT, o menor o igual, que sería LE, y mayor o igual, que sería GE. Finalizamos nuestra bifurcación con end-if y dentro del bloque indicamos un write para que se muestre una cadena de texto que indique entonces que el número es igual.
coma y añadimos la variable LV número, activamos y ejecutamos nuestro programa y ahora vemos en consola que se ha cumplido la condición de que si la variable tiene un valor mayor o igual, que ejecute el bloque de código dentro de esta condición. Y ahora vemos en consola que se ha cumplido la condición de que si la variable tiene un valor mayor o igual, ejecute el bloque de código dentro de esta condición. Ahora para ver un caso contrario, asignemos un valor menor a 3 en la variable. Activemos y ejecutemos el programa y ahora comprobamos que no se ha mostrado nada en consola, ya que el valor de esta variable es menor a 3. También podemos añadir más de una condición de la siguiente manera. Si el valor de la variable es igual a 3 y otra condición como que si el valor de la variable LV letra es igual a D, es decir, si se cumplen las dos condiciones, se ejecuta el bloque del write. Entonces podemos mostrar un mensaje que diga que los valores son correctos. Activamos e imprimimos y vemos en consola los resultados. En este caso arrojará el mensaje de valores correctos, ya que nuestras dos condiciones han sido verdaderas. También podemos indicar con OR que se ejecute el bloque si se cumple al menos una de las dos condiciones. Primero cambiemos el valor de la letra que contiene nuestra variable LV letra, por ejemplo X. Entonces activamos y ejecutamos. Y vemos en consola que al igual se ha ejecutado el código ya que una de las dos condiciones se ha cumplido. En este caso la del contenido de la variable LVNum. Podemos hacer múltiples combinaciones de expresiones lógicas más complejas según la aplicación que necesitemos en nuestro desarrollo. Ahora, también debemos saber que se pueden anidar tantas sentencias if como queramos. Es decir, una instrucción if dentro de otra instrucción if se denomina una instrucción if anidada. Y por supuesto, finalizar cada bifurcación con en if es obligatorio para indicar el inicio y el final. Para verlo un poco más claro, podemos guiarnos por el siguiente diagrama. Entonces, si la condición 1 es verdadera o se cumple, entonces se ejecutaría el bloque 1. Y a continuación, el proceso para la siguiente condición if, la número 2. Si la condición 2 se determina como verdadera, entonces se ejecuta el bloque número 2. Y por último se pasa al bloque de código número 7. Ahora, si por el contrario la condición 2 es falsa, se ejecuta el bloque número 3. Si volvemos al inicio a la condición 1, si esta es falsa, el sistema ejecutaría entonces el bloque número 4, tomaría este camino. Y a continuación se evaluaría la condición 3, en donde se procedería igual como lo hemos mencionado, dependiendo del resultado de la condición falsa o verdadera. Y codificado este proceso se debería de la siguiente manera: un if inicial con otro if dentro de su bloque y cada bifurcación iniciada debe finalizar con end if. En este ejemplo, en cada if anidado se evalúan 3 variables, las cuales tienen una cadena de texto asignada. Entonces, en cada condición se evalúa una y se va cumpliendo una tras de otra, para llegar al final al bloque en donde se imprime en pantalla algún mensaje. Esto lo vemos aunque no es muy recomendable, ya que se pueden hacer un poco difíciles de controlar los códigos cuando se hacen muy largos con muchas condiciones. Es mejor utilizar la sentencia case, que puede ser mucho mejor y menos complejo dentro del código. Esta sentencia la veremos en los próximos temas. Y por último, otro uso que podemos darle a la bifurcación if es evaluando en la condición si la variable, por ejemplo, LVNum tiene contenido o no. Entonces limpiamos nuestra variable mediante clear e indicamos en la condición de nuestro if LVNum is initial. Si esto se cumple, escribir la variable no tiene contenido. Y vemos en esta última línea en consola que se muestra el mensaje asignado en el bloque. Y con esto finalizamos esta clase en donde aprendimos a implementar dentro de nuestro código la bifurcación condicional if, else, end if y bifurcaciones if anidadas.